El fotoperiodismo es el testigo fiel de la realidad. Es la disciplina o el arte que puede demostrar que un suceso, una historia, un momento realmente sucedió. Gracias a las imágenes captadas por el lente de fotógrafas y fotógrafos alrededor del mundo, existe una memoria gráfica que dice más que palabras. Hoy vamos a charlar con dos importantes personajes que han dedicado su vida a la imagen. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. El día de hoy tenemos a dos artistas de la imagen, dos fotoperiodistas que han logrado, cada uno desde su ámbito, capturar en imágenes la realidad del México de hoy. Tenemos hoy a Pedro Valtierra, fotógrafo y fundador de la agencia de fotografía Cuarto Oscuro y de la revista del mismo nombre, y a Guillermo Arias, quien también es fotoperiodista y quien actualmente es colaborador de la agencia France Press y Bloomberg, así como de New York Times. Bienvenidos a ambos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Y bueno, primero quiero preguntarle a Pedro, pues obviamente con toda tu experiencia y con todo lo que has documentado a través de tantos años de estar trabajando en esto, ¿cuál es la realidad del fotoperiodismo actualmente en México? Obviamente sabemos que es una profesión, pues tanto el periodismo como el fotoperiodismo, pues peligrosa, se ha vuelto peligrosa en este país, pero ¿cuál ha sido tu experiencia y también dónde está ahorita el fotoperiodismo aquí? Bueno, mi experiencia pues ya son muchos años, desde 1975, saquen las cuentas. Me ha tocado estar en distintos lugares, en muchos lugares podríamos decir. Ahí están las fotografías. Yo pienso que he sido un fotógrafo afortunado, sobre todo en aquellos años cuando empecé en la etapa del 1+1 sobre todo y la jornada, pues tuve la oportunidad de viajar mucho. De hacer proyectos y todo eso. ¿Cómo veo la realidad del periodismo mexicano? Bueno, pues está complicada. Por un lado la violencia, por el otro lado lo digital, ¿no? Que genera mucha competencia por distintas circunstancias. También los medios mexicanos viven un momento difícil, ¿no? Un momento por la crisis económica, por muchas circunstancias, por la competencia de las redes sociales y todo, pero bueno, y en ese campo, en ese medio, en esa situación están un poco los periodistas mexicanos, ¿no? Por un lado, asediados por la violencia, por la situación tan complicada, no solamente por la violencia del crimen organizado, sino por la violencia en general que se da por la crisis que estamos viviendo. Los fotógrafos de hoy ya no salimos como antes con la cámara colgada o los lentes, ¿no? Que parecíamos, antes se decía que parecíamos piñata. Hoy no puede salir así, ni en México. En Tamaulipas no salen porque no hay nada de eso, por ejemplo. Eso hace que se limite mucho la fotografía periodística. Pero por otro lado, bueno, pues los fotógrafos pienso que han evolucionado mucho. Hay un avance muy importante en cuanto a la creatividad. Yo soy de los que creen que no hay que dejarle todo a la tecnología. Soy de los que piensan que todavía la foto se hace con esto. En fin, pienso que la fotografía mexicana tiene buenos representantes, buenos fotógrafos. También veo que los medios no los valoran, ¿no? Y como te das cuenta, he estado hablando muy poquito de muchos temas, me gustaría desarrollar cada uno de ellos, pero digamos en términos generales, así veo a los fotógrafos, así veo a la fotografía de prensa, que es fundamental. La fotografía de prensa, los fotógrafos de prensa y los fotógrafos documentalistas son fundamentales para comprender y para narrarnos la historia del país, ¿no? Porque yo de pronto veo que se habla mal de la fotografía periodística, se habla mal de la fotografía documental. De pronto la vanidad puede más en algunos grupos de fotógrafos que la realidad, o sea, los fotógrafos de prensa como los reporteros, como tú misma, como el trabajo de los académicos, de los investigadores, es necesaria para una sociedad, para la convivencia de una sociedad. La fotografía es parte de nuestra historia. Desde que hay fotografía, pues nos enteramos de los temas precisamente gracias a la fotografía periodística, que luego se convierte en fotodocumental, pero bueno, ya hablaremos de eso. Que justo a eso iba mi siguiente pregunta, o sea, creo que para los que no estamos tan versados en el tema de la fotografía,
hay una diferencia entre la foto documental y el fotoperiodismo. No sé si nos puedas hacer una aclaración sobre eso. Y bueno, de ahí quisiera hablar contigo, Memo, sobre pues el periodismo en la frontera, ¿no? O sea, la documentación de lo que sucede aquí en la frontera. Pero primero, ¿cuál es la diferencia? Aquí hay una edición en la que se dedicó la revista de Cuarto Oscuro a los fotógrafos fronterizos, uno de ellos Memo. Pero la foto documental, ¿cómo difiere del fotoperiodismo? Mira, yo la sintetizaría de la siguiente manera. Históricamente ambas terminan siendo fotodocumental. En la hechura diaria, por ejemplo, yo soy un fotógrafo de diario. Memo también es un fotógrafo de diario, de periódicos, sí. Estamos mucho sobre la noticia. No tanto ahora Memo, pienso que todavía un poco sí está en función de las necesidades de la información diaria para periódico. Y lo documental, los fotógrafos documentales, la característica es que tienen mucho más tiempo para hacer el trabajo. Yo, a lo largo de mi vida he sido fotógrafo de diario, pero me he dado mi tiempo para hacer reportajes, que es como la foto documental. Pero al final, la fotografía de diario termina siendo un documento importante. Entonces, esa diferencia es mínima. En la historia, en la forma de trabajo, pues sí hay esta diferencia que te decía. Por ejemplo, Nacho López es un fotógrafo más documentalista que un fotógrafo de diario. Al final, ¿cuál es la diferencia? La forma de trabajar, ¿no? El reportero está en la calle y el jefe de la mesa o el de la mesa de redacción está en la mesa. En fin, al final somos periodistas, ¿no? Pero yo no veo mucha diferencia al final, dependiendo siempre de la calidad de la foto. Claro. Incluso ni siquiera con las artísticas, ¿no? O sea, de los artistas. Al final de cuentas, todo es un documento que nos cuenta un pedacito de la historia. Es la veracidad de ese documento, o es lo que está detrás de ese documento, el sustento que tengas como comunicador, lo que le da el peso. Pero al final, todos son documentos, hasta el selfie que te tomas con el celular, ¿no? Todos nos cuentan una historia. Y esto abona a crear la memoria, ¿no? Así o sea, es. También a seguir rescatando como el patrimonio gráfico de una historia, pues en todos ámbitos y en todos lugares. Vamos a tener que hacer una pausa, pero regresando, no se vayan, estamos platicando con Pedro Valtierra y Guillermo Arias en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos y seguimos charlando con Pedro Valtierra y con Guillermo Arias. Y bueno, quiero centrar también la plática sobre pues el periodismo en la frontera, ¿no? Que también es lo que nos convoca hoy. Y bueno, en esta edición de Cuarto Oscuro hiciste precisamente una edición especial sobre periodistas o fotoperiodistas en la frontera. Y ahí, Memo, quisiera que tú nos hablaras un poco sobre este concepto del fotoperiodismo fronterizo o en la frontera. ¿Existe algo similar para el centro del país o para el este, sur? Son fuentes, ¿no? De información. La frontera, por obvias razones, es una fuente, no sé si infinita, pero sí es muy rica, al menos, ¿no? Y en ese sentido, ciertamente debes conocer tu entorno, tu espacio para desarrollar el tema. Pero igual, al mismo tiempo, de la misma forma que a mí no me gustan mucho las etiquetas en el documental, fotoperiodista, artista, de la misma forma creo que no hay un fotoperiodista fronterizo, ¿no? Realmente los fotoperiodistas en general cubrimos lo que nos toca, ¿no? Y nos toca conocer esas sutilezas y esos... esas dinámicas de los lugares donde te desarrollas para poder hacer mejor tu trabajo. En este caso es la frontera y pues, es maravillosa, pero no creo que exista un periodismo específico. Sí, sobre frontera o sobre el sur o sobre, ¿no? Tal vez si divides fotoperiodismo deportivo de nota diaria, bueno, ahí sí, ¿no? Hay una diferencia. Pero en general es lo mismo un fotoperiodista, en teoría. Dicen los cánones del fotoperiodismo, debe saber hacer de todo, ¿no? Claro. Sin embargo, tú has trabajado también para agencias internacionales. ¿Cuál es el interés que existe en particular sobre esta frontera tan específica de México con Estados Unidos? Bueno, es la frontera de entrada, la más concurrida, ¿no? La más transitada.
en el mundo. Eso de entrada ya es importante. Pero además es con el país más poderoso del mundo, ¿no? Al menos en el eslogan, así es. Entonces, evidentemente todo lo que afecta a Estados Unidos tiene un interés internacional, ¿no? Y evidentemente en México todo lo que haga o suceda en la frontera, sobre todo en Estados Unidos, va a repercutir de diversas formas, ¿no? Entonces, en ese sentido, básicamente cualquier historia que se desarrolle aquí, sea de migración, de tráfico, de maquila, de todo lo que llega a coincidir en una frontera, es noticia. Y sí hay un interés internacional evidente, ¿no? Y hay como dinámicas muy específicas, ¿no? De la frontera que Claro. también han sido retratadas. Pedro, y en ese sentido, como dice Memo, el interés desde la agencia también y desde la revista y como pensando en que ustedes están situados en la Ciudad de México, ¿cuál es el interés que existe también por los temas de la frontera? Bueno, mira, Cuarto Oscuro, tanto la agencia como la revista siempre han tenido mucho interés en todo lo que pasa en las fronteras, ¿no? Tijuana, pues es uno de los puntos de mayor flujo migratorio a Estados Unidos, por lo tanto, para nosotros siempre ha sido muy importante. En el sur también estamos dando cobertura, sobre todo los trabajadores migratorios guatemaltecos o los guatemaltecos que vienen hacia Chiapas y hacia México. Hemos hecho registros ahí. Hay mucho interés por todo lo que significa, ¿no? Y por el lado de la revista, pues hemos publicado en distintos momentos fotógrafos que trabajan aquí en la frontera, que viven aquí, que pues nos dan un punto de vista importante sobre este fenómeno de lo que significa la frontera México-Estados Unidos. Ahora en este número 146 le publicamos, entre otros, pues fotos de Guillermo, fotos de este, ¿cómo se llama? Omar. Francisco Omar, Mata, Omar Martínez. Francisco Mata, Omar Martínez y este otro Cosío, Alejandro Cosío. Pues es una muestra de lo que están haciendo ahora en la actualidad como parte del interés que tenemos en la revista, y además son temas que siempre permiten que la revista tenga una demanda, ¿no? Yo pienso que es muy importante, la revista siempre se ha dedicado a eso, a documentar los temas, ¿no? Y a publicar a fotógrafos como Memo, como los otros que publicamos en este número, que tienen un punto de vista muy especial, ¿no? A nosotros nos ayuda tener estas miradas en Cuarto Oscuro. Sí, porque justo estaba pensando como qué diferencia hay entre que un fotoperiodista vaya a registrar algo a un lugar externo, que a ti, Memo, que te toca retratar a veces cosas de donde vives, de donde has vivido, de tu lugar, o sea, eres local, por así decirlo, en esta frontera. ¿Eso hace una gran diferencia también en la visión? Sí, a mí me parece que sí hay... Bueno, particularmente el tema migratorio, no es lo mismo. Yo comencé a trabajar migración en el 2004 para AP, cuando trabajaba con ellos, y en ese entonces yo vivía en Guadalajara todavía. Y sí, hacía mis visitas a la frontera y hacíamos los reportajes correspondientes. Te atreves a hacer algunas cosas que no deberías hacer por esa facilidad que sabes que entras y sales, ¿no? Cuando vives en los lugares donde está la noticia, en el caso, por ejemplo, de la violencia, tienes que ser mucho más prudente. Sí conoces más, a lo mejor tienes un punto de vista más informado en la mayor parte de las ocasiones, pero al mismo tiempo pues también ahí vives y tienes que tener precauciones. Claro. Y te das cuenta también que muchas de las imágenes, y no solo las imágenes, sino el discurso en general que se ve desde el exterior, y al exterior me refiero todo lo que no sea la zona donde estás trabajando, es más una cuestión de propaganda que lo que realmente está sucediendo, ¿no? Te das cuenta que si bien sí existen dinámicas, ¿no? Que se están dando a conocer, el flujo de la información lo determinan las políticas externas, no lo determina la propia ciudad o las propias regiones, ¿no? Sino tiene que ver más con lo que terceros
Opinan o Así piensan, no es. sé, el imaginario. me Sí, imagino. no, la política, te digo, la política internacional, las relaciones, lo que pasó con la caravana, ¿no? Un día Trump decide tuitear sobre la caravana y entonces se convierte en todo un En un evento. tema. Algo que ya ha venido sucediendo desde hace varios años. El año pasado tuvimos 2 caravanas y No hubo fue la una cobertura mediática, claro. noticia sencilla, fue una noticia, pero fue una noticia sencilla. Y en esta ocasión, este tweet la convierte en la cobertura del mes, Claro. ¿no? Entonces, es muy interesante y al mismo tiempo es complejo, ¿no? Las dinámicas de la Sí. frontera. Vamos a hacer otra pausa y regresamos. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos charlando con Pedro Valtierra y Guillermo Arias, fotoperiodistas. Y bueno, también, pues, más allá de la profesión, creo que también lo personal tiene mucho que ver en lo que ustedes desarrollan y han logrado desarrollar. Pedro, ¿cuáles son para ti como los sucesos que te han marcado, digo, después de esta amplia experiencia que tienes registrando cosas muy emblemáticas, momentos muy específicos de la realidad mexicana? ¿Con qué te quedas? ¿Cómo nos puedes platicar un poco de esta experiencia? Mira, bueno, muy brevemente yo empecé, como ya dije, en el 75 a vivir profesionalmente la foto, aunque tengo relación desde el 73. Pero los hechos que más me han marcado pues fueron primero Nicaragua, ¿no? Estar en la guerra a los 23 años en Nicaragua, durante todo ese periodo, Centroamérica, El Salvador, Guatemala. Ese número que tienes ahí son fotos que tomé en 1982 en Guatemala con 2 reportajes que hice para Uno más Uno con la guerrilla guatemalteca. Duraron 35 años ahí guardados. Hoy los publicamos después de que se publicaron en aquellos años. Eso me marcó mucho. Nicaragua, Guatemala, África. Yo estuve en el norte de África, en la República Árabe Saharaui. Para mí era muy importante viajar en ese momento a ese lugar. Ver su cultura, su historia, en fin, siempre algo que yo estoy satisfecho en general es que el periodismo me ha permitido conocer pues la cultura de muchos países, a la gente. Y eso me marcó, digamos, como cosas importantes, el terremoto, la explosión del 23 de abril en Guadalajara en 1992, Chiapas, ¿no? Como movimiento social, como movimiento, me sorprendió mucho. En el 94. En el 94. Y bueno, son digamos como los hechos más significativos, pero yo creo que a mí en lo personal siempre me sorprende mucho pues el tener la oportunidad de estar en estas situaciones que vive la gente tan complicadas, ¿no? En Veracruz, en Chiapas, en Oaxaca. Me tocó mucho trabajar para Uno más Uno en esos lugares. El hecho de estar conviviendo con la gente, a mí me ha dolido también los temas que hago, ¿no? No me involucro normalmente en los temas, pero no puede ser como fotógrafo, no puede ser insensible o estar al margen de los problemas sociales, ¿no? Sí, que es un poco lo personal, ¿no? O sea, cómo... Sí, no se puede, puedes decirlo en el discurso, ¿no? yo puedo decir, bueno, yo como periodista me mantengo al margen. Bueno, te mantienes al margen, eso es fundamental para los periodistas, cosa que no hacen todos, ¿no? Claro. Hay muchos periodistas militantes, ahora estamos viendo en toda esta polémica periodistas que militan en una organización o que se dedican a golpear, ¿no? Pero esa es otra historia. Yo digo que uno como periodista, como fotógrafo, pues te duele todo lo que ves, no somos insensibles. Miente quien dice, no, nosotros somos imparciales, pero te duele lo que ves y yo creo que para mí lo más significativo de todo, a reserva de lo que ya he señalado, es que la fotografía me ha permitido ver o retratar el sufrimiento de otras personas y eso a mí me ayuda, me ha servido porque pues comprendes el mundo o por lo menos te da elementos para comprender de otra manera las cosas. Y también pienso que
Yo, por ejemplo, nunca he sido agresivo con mis fotos, con mis cámaras, ¿no? Siempre he guardado la distancia y el respeto, y he visto a los retratados siempre con mucho respeto, con humildad y como sujetos. Nunca ninguna persona que yo haya retratado fue objeto para mí, ¿no? Entonces siempre he sido en ese sentido, estoy claro. Entonces para mí con la cámara y la oportunidad de salir siempre son, digamos, lo que me marca, lo que me gusta, ¿no? Y bueno, a modo de conclusión, Memo, no sé si nos puedes compartir un poco como desde tu perspectiva cuáles son los retos, ¿no? Ya hablaba también de esto de la cuestión de la militancia, la propaganda. ¿Hacia dónde ven ustedes el fotoperiodismo hacia el futuro? Yo creo que el fotoperiodismo, el espacio que puede llegar a encontrar reside en la credibilidad, ¿no? Actualmente creo que nunca ha habido tantos fotoperiodistas como en este momento, con las facilidades digitales y las redes sociales y todo. Yo creo que de a poco se irá especializando cada uno, ¿no? Y necesitamos revalorar la función del fotoperiodista, pero al mismo tiempo necesitamos exigirle a nuestros fotoperiodistas preparación, que sean claros en su postura, ¿no? Porque todos tenemos una postura y la imagen evidentemente la fotografía es subjetiva. Esa discusión creo que ya está superada. Ahora, necesitas ser claro con lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo y reflexionar en lo que estás haciendo, ¿no? Y ahí radica la credibilidad del fotoperiodista y para mí ese es el futuro, ¿no? A lo mejor menos, pero gente más preparada o más consciente, pero sobre todo más clara y más honesta de lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, ¿no? De cara a la sociedad, Claro. ¿no? Que la gente sepa, insisto, de quién proviene la imagen y por qué está tomada como está tomada, ¿no? Se vale tener postura, yo también creo que no se vale el activismo, pero bueno, y si tienes una postura o eres activista, también tienes que mencionarlo. O sea, ser claros, digamos. Claro. Tienes que decirlo, exacto, Claro. es correcto. O Es sea, como los derechos o las letras pequeñas, ¿no? O sea, siempre sí, anunciarlo porque y dejarlo claro. Se vale no estar de acuerdo o estar de acuerdo con algo que está sucediendo en el mundo, pero tienes que decírselo a tu, bueno, primero a tus editores que sepan y después a tu lector, ¿no? Tiene que saber de dónde proviene esa información, sobre todo en época de fake news, ¿no? De los fake news famosos, que ese es Entonces, otro gran tema. Pues muchísimas gracias, les quiero de verdad agradecer esta entrevista, qué bueno que estuvieron por aquí en el COLEF. Gracias. Y bueno, también a ustedes, la revista Cuarto Oscuro la pueden consultar en la página de internet www.cuartooscuro.com.mx, donde también, bueno, y también la pueden adquirir de manera física. Y el libro más reciente de Guillermo Arias se llama El Cerco y es una coedición con el COLEF que también pueden encontrar en nuestra librería virtual en www.colef.mx. No dejen de visitarnos en redes sociales, nos pueden encontrar como el COLEF y nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera.